ahora con la conferencia de clausura, que como todos sabéis, corre a cargo de Juan Carlos Domínguez Fernández de Tejerina. La mayoría conoce de sobra, es un compañero de esta facultad, es un veterinario licenciado y doctor por la Facultad de Veterinaria de León, especialista en inseminación artificial ganadera, diplomado del Colegio Europeo de Reproducción Animal y desde 1989 catedrático del Departamento de Medicina, Cirugía y Anatomía Veterinaria de la Facultad de Veterinaria de León, pero antes, unos años antes, fue catedrático de Reproducción y Obstetricia en la Facultad de Veterinaria de la Universidad Autónoma de Barcelona y también con una breve incursión en la Facultad de Veterinaria de la Complutense, creo recordar. Desde hace 6 años es el responsable del Centro Clínico de Reproducción de Grandes Animales y porcino del Hospital Clínico Veterinario de Castilla y León, y como no podía ser de otra manera, tanto en el capítulo de proyectos de investigación, contratos con empresas, dirección de tesis, dirección de tesinas, publicaciones en revistas, como se dice, de impacto, etcétera, etcétera, pues podríamos, como es lógico, incluso indicar los números, pero simplemente destacar que siempre se ha dedicado a la reproducción de los animales domésticos, a genología. Ha sido vicedecano en su estancia en Barcelona, fue vicedecano de la Facultad de Veterinaria Autónoma, ha sido director del Departamento de ahora Sanidad Animal, Patología Animal, Sanidad Animal hace unos años, de aquí de León, director del Centro Tecnológico de Inseminación, que es una spin-off de la Universidad de León, miembro del patronato de la Fundación para el Desarrollo Agropecuario de Castilla y León entre el 2005 y 2008, uno de los patronos es la Universidad de León, y director de la Parada de Sementales de León por convenio de Universidad de Empresas. Además es académico correspondiente de la Academia de Ciencias Veterinarias de Cataluña, de número de Ciencias Veterinarias de Castilla y León, fundador de la Sociedad Española de Ciencias del Animal de Laboratorio, de la Asociación Española de Reproducción Animal, y es profesor honorífico de 2 universidades, de la Facultad de Universidad de Buenos Aires y de la Michigan State University de los Estados Unidos, y socio honorario de la Asociación Argentina de Historia de la Veterinaria. El título de la conferencia que nos va a impartir es La ciencia veterinaria en el entorno del Camino de Santiago. Como no podía ser de otra forma, tenemos que agradecerle, le agradecemos públicamente su disposición desde el primer momento a todo cuanto quisiéramos de él, como miembro además del comité organizador de este congreso. De manera que tienes la palabra y muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Paco, por esa semblanza vital que me has hecho, pero eso no demuestra nada más que, bueno, desde que acabamos la carrera pues no hemos parado de hacer cosas. No significa una vida tan aparente como puede ser la lectura de un currículum, ¿verdad?, sino simplemente que no hemos estado parados. Bien, protocolariamente, saludar al presidente que me ha presentado, al presidente de la Asociación de Historia Veterinaria Leonesa, pero por supuesto también al presidente de la Asociación Española de Historia y a las autoridades que nos acompañan, por supuesto al presidente de territorial de Castilla y León de Colegios Veterinarios, al presidente del Colegio Veterinario de Zamora, que nos acompaña, y por supuesto al presidente de la Asociación de la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León, que también le veo aquí, a los colegas Diego Laguna, por supuesto también, y todos los colegas que nos acompañan de la zona de Andalucía y de Galicia, etcétera, y de todos esos sitios que habéis tenido la amabilidad de acompañarnos. Por supuesto,
a los congresistas y a todo el mundo en general, vaya en primer lugar mi saludo para todos ellos. Y como ser agradecido es bien nacido, pues agradecer esta oportunidad que el comité organizador del Congreso me brinda para cerrar este Congreso con la conferencia que les voy a impartir sobre la ciencia veterinaria en el Camino de Santiago. El fenómeno peregrino de Santiago, del Camino de Santiago, bueno, es un fenómeno que comienza en el siglo IX, en el año 813, cuando un humilde pastor, Pelayo, pues observa resplandores, luminarias y oye cánticos en el bosque Libradón, donde supuestamente se encontraban, o la tradición oral decía que estaban enterrados los restos del apóstol Santiago. Hay una gran polémica de si realmente Santiago estuvo en España o no estuvo en España, pero bueno, la tradición oral se mantiene y la verdad es que el fenómeno de peregrinaje a Santiago ha constituido uno de los fenómenos más importantes que pueden relatarse en la historia de España. Y digo en la historia de España porque el propio fenómeno del Camino de Santiago constituye uno de los pilares no solo de la reconquista española, sino también de la formación de la unidad de España, tan problemática y tan discutida y discutible, como dicen algunos políticos en estos momentos. Bien, este pastor, este humilde pastor, pues lo comunica al obispo de Iria Flavia en aquel momento. El obispo de Iria Flavia pues se desplaza y efectivamente encuentran 3 enterramientos en una pequeña gruta, en una pequeña iglesita que había allí enterrada en ruinas. Bueno, pues encuentran 3 sepulcros y por una revelación divina, Teodomiro, el obispo de Iria Flavia, pues comprueba o tiene el convencimiento que es la tumba de nuestro apóstol Santiago. Inmediatamente lo comunica, como no podía ser menos, a las autoridades en aquel momento, que era Alfonso II el Casto, que era el rey de León, y es en realidad Alfonso II el Casto el primer peregrino que llega a Santiago de Compostela. Y Alfonso II el Casto inmediatamente ve la oportunidad de nombrarle patrono de los reinos de su reino, y también se adhiere el reino de Navarra, que eran los 2 reinos que existían en aquel momento formando España. Y lo comunica a las autoridades internacionales más importantes del momento, que era el Papa León XIII y, por supuesto, a Carlomagno, que era el emperador que ejercía sus labores prácticamente en el resto de Europa, que no era España. De esta forma, Santiago de Compostela se erige como uno de los 3 centros espirituales más importantes de la cristiandad, junto con Jerusalén y Roma. Había más centros de peregrinaje, pero realmente desde ese momento prácticamente se constituye como un eje de peregrinación cristiana más importante que existía. Algunos historiadores hacen referencia a circunstancias anteriores a este hecho, que parecen facilitar la peregrinación y, por tanto, anteriores al siglo IX. Es cierto que cerca de Santiago está un lugar muy interesante desde la antigüedad, como es Finisterre, el fin del mundo conocido, donde ya había prácticas precristianas de invocación a los espíritus, como fue, los romanos descubren en esta zona, por ejemplo, el altar del sol, un homenaje al sol que por esta zona se hundía en el mar todos los días. Y realmente crea una expectativa, bueno, pues importante, que existe en la tradición de esta zona, de que ya había peregrinaciones de alguna manera, no solamente peregrinaciones al altar del sol llegaban las parejas infértiles, tenían que dormir en la piedra del sol una noche y, bueno,
parece ser que en algunos casos tenía efectividad para tener descendencia. Si pensamos en el hombre primitivo, bueno, nómada, peregrino y cazador, es posible que encontremos un cierto sincretismo entre la vida de este hombre primitivo y el motivo de las peregrinaciones. El desarrollo de los homínidos en realidad necesitó dos cosas. Por un lado, la vida nómada tras la caza de los animales y simultáneamente el desarrollo de un sentimiento religioso plasmado en la búsqueda de lo que podríamos llamar la trascendencia humana. En el entorno del Camino de Santiago encontramos algunos ejemplos de donde los animales tienen un simbolismo especial, no solo en el contexto esotérico puro, sino también en el religioso e incluso en la búsqueda de la salud corporal y espiritual, como es, por ejemplo, la oca, utilizada por los celtíberos y otros muchos pueblos primitivos como un animal de alerta por el alboroto que producían cuando había algún intruso que entrara en las casas, mucho más en aquella época, en las épocas primitivas, que el propio perro. Es decir, eran los guardianes. El hombre primitivo cree que las ocas y los cisnes eran los portadores de la sabiduría divina y, por lo tanto, tenían una cierta admiración, por decirlo de alguna manera, hacia estos animales. Fíjense que estos animales dejan en el suelo, bueno, en primer lugar, dominan tres de los elementos fundamentales del mundo: el aire, la tierra y el agua. Les falta dominar el fuego, pero realmente ya como especie son dominadores de esos tres elementos fundamentales de lo que está constituido todo. Bien, dejan en la tierra, cuando andan, una huella que es la que ven ustedes aquí, que es la huella de la oca, Precisamente esta huella de la oca la encontramos en muchos de los edificios civiles y religiosos que cuajan todo el Camino de Santiago, porque la toman como factor esotérico los constructores y especialmente los templarios, las órdenes religiosas que estaban a lo largo del Camino de Santiago. También tenemos que decir que el juego de la oca, en realidad, es un juego muy antiguo, evidentemente data del año 1700 a.C., se cree que está fundamentado en este disco de Fastos y realmente lo toman también los templarios como una guía encriptada de lo que es el Camino de Santiago. De manera que el Camino de Santiago representa, en definitiva, un juego donde todas las casillas donde están representadas, el éxito, el fracaso, los premios, los castigos, la muerte, por supuesto, el laberinto, etcétera, lo toman como una representación del Camino de Santiago. De manera que este juego de la oca, además, no hacía falta. Claro, naturalmente los templarios, por ejemplo, eran de diferentes nacionalidades, no hacía falta tener un lenguaje común. Se podía uno entender perfectamente dentro del Camino de Santiago con lo que representaba el juego de la oca. Otro de los animales muy famosos que nos trae también el Camino de Santiago es el caballo blanco de Santiago. Ustedes saben que en la batalla de Clavijo fue decisiva la actuación o la presencia, según cuenta la tradición, del apóstol montado a caballo en un gran caballo blanco para poder vencer en esta batalla que fue decisiva para una de las batallas importantes de la Reconquista. Es lo que se llamó el fuerte, el grande y el hermoso caballo blanco de Santiago, que también es motivo, como ustedes saben, de algunos chascarrillos referentes a la pregunta clásica de qué color era el caballo blanco de Santiago. Y finalmente, en cuanto a animales, en el Camino de Santiago mencionaré a este humilde molusco, que es la concha del peregrino, que además lleva por nombre
el Pecten Jacobeus, es decir, hace referencia al propio Camino de Santiago. Es la viera común. ¿Qué representa la viera? Bueno, la viera en principio era una concha, bueno, la concha del peregrino era un atributo que adquiría el peregrino al final del trayecto y representaba, digamos, la generosidad. En realidad representa una mano abierta y era la generosidad que debía de presidir su actuación en el resto de su vida. También es evidente que esta concha es muy útil para beber de las fuentes que uno encuentra del camino. El Camino de Santiago supuso un incremento notabilísimo de las comunicaciones sociales, culturales y del conocimiento entre España y el resto de Europa, favorecido también por el establecimiento de numerosos monasterios, especialmente de la Orden del Cluny, que fueron los más dedicados a este Camino de Santiago. Pero donde se refugia, fundamentalmente, y durante la Edad Media, donde se refugia el saber en general, estaba refugiado en los monasterios, sobre todo en sus eruditos clérigos, y especialmente tenían la labor de difusión a través de las copias de los scriptorium que hacían estos monjes en sus copias y en sus monasterios. La Edad Media se caracteriza por una estructura social de tipo feudal. Les recuerdo que realmente había una clase dominante, fundamentalmente de nobles y clérigos, y el resto eran los siervos, que, bueno, se dedicaban fundamentalmente a las labores agropecuarias, siendo frecuentes las hambrunas y las epidemias como la viruela o el sarampión, por lo que la expectativa de vida, sobre todo para los siervos, pues era muy corta. No obstante, y a pesar de que a la Edad Media se le conoce como una época oscura, yo diría que no era tan oscura porque, evidentemente, se producen algunos descubrimientos realmente decisivos para esta época. Uno fue el arado de ruedas y el otro, sobre todo desde el punto de vista de la historia veterinaria, comienza la utilización de la herradura de clavos. Con lo cual, la potenciación de los équidos se multiplica prácticamente por 1000 y de manera que es un instrumento, se incorpora inmediatamente como un instrumento de guerra y un instrumento de transporte y, por lo tanto, algo realmente muy interesante para el desarrollo de esa vida tan humilde que era la vida de los siervos, sobre todo en esta Edad Media. Esto trae consigo, lógicamente, también la aparición de las herrerías, donde hay que forjar las herraduras, y no solamente las herraduras, sino también todos los instrumentos de los arados, los clavos, los instrumentos de hierro que evidentemente tendrían que ser utilizados. De manera que las herrerías vienen a formar parte de prácticamente de lo que significa el desarrollo agropecuario, porque la mayoría de ellas, esta es la herrería de Compludo, no es de la Edad Media, se ha descubierto que no es de la Edad Media, pero hay factorías tan importantes como esta que se establecen para la fabricación industrial, pero realmente lo importante eran las herrerías que teníamos en las aldeas. Prácticamente en todas las aldeas se establece un herrero. Bien, lo cual, evidentemente, da idea de la importancia que tuvo la utilización de esta. Desde su origen, la herradura, como ustedes saben muy bien, pues es símbolo de buena suerte. Posiblemente basada en la historia o de Dustan, de San Dustan, que tuvo muchos oficios, entre ellos el de herrador. Luego llegó también a obispo de Canterbury, pero realmente la leyenda es que logró herrar al mismísimo diablo y fue tal el dolor que le produjo que el demonio, le prometió que donde hubiera una herradura no volvería él a entrar. Por lo tanto, la necesidad del herrado de los équidos trae consigo la aparición de un nuevo oficio imprescindible en el medio rural, que es el de herrador.
o ferrador en aquel momento. En muchos núcleos de población, especialmente pequeños como las aldeas, el herrador era el propio herrero, aunque también había herradores que ejercían su oficio de forma exclusiva e itinerante, siendo muy frecuente la presencia en los pueblos y en las aldeas de un potro de contención, como también llamado brete, donde ejercían su labor los maestros herradores. Más tarde, en el siglo XVI y XVII, al arte de herrar se fue complementando con otros conocimientos médicos más elevados, más elaborados, dando lugar a la aparición en España de lo que conocemos con nombres de albéitares y posteriormente veterinarios, que sin olvidar las prácticas de herrado, crearon un ámbito más amplio hacia la práctica de la medicina animal. Tal como señala Miguel Abad, es una característica española que el arte de herrar en los caballos era atendido por los sanadores de caballos o albéitares, que entendían no solo del herraje, sino también del resto de la patología equina, mientras que en la mayoría de los países de Europa fueron labores completamente diferenciadas. Es cierto que la invasión musulmana de la península ibérica trajo un enriquecimiento notable acerca de la medicina animal, procedente de toda la cultura que se iba absorbiendo hacia el norte de la península, que traían los propios árabes. Es evidente que ese flujo era transportado también por esta vía de cultura que era el Camino de Santiago hacia los países europeos, y también era un reflujo también desde los países europeos, llegaba al norte de España y también se difundía a través de la Reconquista hacia el sur de la península. Pero creo que es una entelequia pensar que estos conocimientos procedentes del mundo islámico eran muy superiores a los conocimientos que nos procedían del mundo europeo, del mundo cristiano. Pensemos, por ejemplo, en el libro de albitería del siglo XIII, o el libro también de la montería que mandó escribir el monarca leonés Alfonso XI el Justo. Y por eso no vamos a decir que la ciencia que nos llega por la zona del Islam es más superior o menos que el mundo cristiano. En realidad, esta polémica la termina Sancegaña con unas palabras que dicen así: unos y otros nos han legado obras tan importantes con las noticias de la patología equina que representan valiosos documentos para la historia de la ciencia veterinaria. Como hemos dicho, es una característica puramente española que el arte de herrar siempre estuviera asociado a la forma inicial de ejercer la profesión de albéitar, incluso con todas las bendiciones legales, puesto que las ordenanzas reales recogen el hecho de que ningún taller de herrado podía establecerse sin estar regentado por un albéitar. Históricamente, el Camino de Santiago se instaura en un periodo donde la medicina, tanto humana como animal, todavía arrastra muchas connotaciones del empirismo, superstición y magia, aunque ya van siendo conocidas las estrechas relaciones existentes entre la salud animal y la salud humana. Pero la expansión de multitud de epidemias para las que la medicina, tanto humana como animal de aquel momento, carecía de remedios eficaces, da lugar a numerosas leyendas, como ocurre en el caso del puente de Zubiri, que es denominado el puente de la rabia. La leyenda correspondiente a este puente, en pleno Camino de Santiago, evidentemente es que cuando van a construirlo, su pilar, el único pilar central que tiene, realmente les cuesta mucho trabajo asentarlo, tienen que cavar mucho, donde aparecen los restos de Santa Quiteria, que tiene la advocación como protectora de la rabia. Y allí llegaban, evidentemente, muchos enfermos de rabia, tanto animales como personas, tratándose de querer curarse de esta temible enfermedad. La cuestión es que la invocación divina, o la invocación por intercesión de los santos, era una costumbre muy arraigada en la terapia de todo tipo de enfermedades, tanto humanas como animales.
y, por lo tanto, cualquier acto terapéutico empezaba siempre por jaculatorias o invocación del poder divino. Quiero resaltarles a ustedes aquí esta santa, es una santa alemana, una medieval, que es Santa Hildegard o Santa Hildegarda de Bingen, recientemente nombrada como doctora de la Iglesia por el Papa Benedicto XVI en el año 2012. Sus tratamientos se basan en los trabajos de Aristóteles. Sus ideas, por lo tanto, de las enfermedades de los animales están reflejadas por la cultura galénica de los humores, y por lo tanto, pero describe numerosas enfermedades animales y humanas con diferentes tratamientos a base de hierbas, de minerales, árboles, arbustos, etcétera, etcétera. De manera que, por ejemplo, relata en uno de sus libros cómo la rabia, por seguir con la misma enfermedad, la rabia canina, por ejemplo, se puede tratar con el collar, poniendo un collar al perro de la cabeza de una alondra, por ejemplo. El cristianismo en realidad aporta numerosos santos, protectores de los animales, y un ejemplo de él es el de San Antonio Abad, fundador del movimiento eremita, y cuya vocación Gastón de Valois, en el año 1095, crea la orden religiosa conocida como hospitalarios. No cabe duda que los monasterios, y sobre todo los cluniacenses, contribuyen a establecer la primera red de hospitales y hospederías con objeto de dar cobertura sanitaria a los peregrinos. Los monasterios, precisamente antonianos, fueron muy famosos en el tratamiento del ergotismo, simplemente con la dispensación de pan de trigo, puesto que normalmente el pan de centeno venía contaminado con el hongo que produce este ergotismo por el cornezuelo del centeno. Los antonianos tenían una costumbre también referente a veterinaria de tener sus cerdos sueltos con una campanilla para que los alimentara la gente del pueblo donde estaban establecidos, y luego esta carne, estos cerdos, serán utilizados para la alimentación de los peregrinos. Otro santo, que también, en este caso, también es peregrino de la ruta es nuestro patrón Francisco de Asís, donde he encontrado muy bien documentada su peregrinación a Santiago en el año 1214, acompañado de su discípulo Bernardo, y evidentemente llega a Santiago muy debilitado. Él realmente va prácticamente descalzo, mendigando, y por lo tanto las condiciones a pesar de que era una buena época, era la época de julio, agosto, pues evidentemente llega muy debilitado, vuelve a padecer un episodio de malaria y una leve apoplejía en cuanto llega a Santiago, que por lo tanto las condiciones de salud realmente depauperadas. La visita de este santo es reflejada en las puertas de la coronería de Burgos, por ejemplo, donde el San Francisco se encuentra esperando la audiencia del rey. El rey le recibe, evidentemente, en Burgos, y ya en la puerta de poniente de la Catedral de León también está reflejada esta visita, donde San Francisco ya se encuentra delante del rey de León, el rey Fernando III el Santo, en ese momento. Las órdenes religiosas en general representan los protectores de la cristiandad y los protectores de los caminos de peregrinación de la cristiandad. En Castilla, en León, en el Reino de León, bueno, pues se establecen en el siglo XII ya 3 órdenes religiosas: Santiago, Calatrava y Alcántara, y posteriormente en el reino de Aragón, de Valencia, pues establece ya la de Montesa. Estas órdenes religiosas son copia de las dos más importantes, de las dos órdenes que se crean después de las cruzadas, que son los Caballeros de San Juan y los Templarios, que tenían como misión encomendada nada menos
que la custodia del Templo de Salomón, donde se supone que estarían todos los tesoros pertenecientes al cristianismo, incluido el Santo Grial y en fin, el Arca de la Alianza, todas esas cosas. Estas órdenes religiosas tienen un gran papel en el desarrollo del Camino de Santiago. Se establecen por todo el Camino de Santiago y, evidentemente, incluso actúan, como es el caso de los templarios, como verdaderas agencias de viaje. Es decir, facilitan la peregrinación con todas las garantías, incluida la seguridad personal. Pero no solamente la seguridad personal, sino también en el caso de que la mala fortuna tuvieras alguna enfermedad, también la evacuación, la atención, etcétera, etcétera. De manera que tuvieron mucho poder. En España los templarios también colaboran en la Reconquista y en la posterior repoblación, destacando su actuación, por ejemplo, en la invasión almohade, participando en la batalla de las Navas de Tolosa como fuerzas de choque y recibían por ello numerosos privilegios, nada menos que 1/5 de todo lo que reconquistaban. El organigrama de estas órdenes religiosas, y particularmente los templarios, contempla la presencia de 3 tipos de miembros, lo que denominamos los clérigos, los combatientes y los miembros de servicios, entre los que se encuentran herradores y también albéitares, tal como asegura Carlos Martínez en una novela espléndida, muy bien documentada históricamente, que se titula El último albéitar templario. Realmente la labor de estos profesionales era esencial, fundamentalmente por las misiones militares que tenían que ejercer y también en la comunicación entre los diferentes asentamientos que tenían. Otros aspectos menos conocidos de los templarios, o más conocidos de los templarios, es su participación en la arquitectura, por ejemplo, con claros ejemplos como la iglesia de Santa María de Unate, en Navarra, y la iglesia de Torres del Río, la iglesia del Santo Sepulcro, que son formas un tanto esotéricas, perfectos octógonos, que era una construcción muy típica de los templarios. También en Navarra, por ejemplo, en el Puente de la Reina, hay un Cristo crucificado, fíjense ustedes qué casualidad, donde está la cruz en forma de Y con un travesaño central que hace precisamente la simbología de la huella de la oca. Por lo tanto, el esoterismo utilizado con animales, concretamente como la oca, pues realmente es muy abundante en todo el Camino de Santiago. Por ejemplo, también es curioso resaltar en Villalcázar de Sirga, en Palencia, el tetramorfos que acompaña a esta figura central del Pantocrátor, pues en vez de un toro, en el apóstol San Lucas, pues han puesto un cerdo. Posiblemente esto sería una gran ofensa para los grandes enemigos como eran los musulmanes en aquel momento. La zona del Bierzo también es muy famoso, el castillo de los templarios de Ponferrada, por supuesto. Es una zona donde tuvieron gran influencia en el Camino de Santiago, no solamente en Ponferrada, sino también se instalaron en el castillo de Sarracín, desde donde evitaban que los peregrinos pagaran el portazgo que les exigían desde el castillo de Santa María de Autares. Ambos castillos estaban uno enfrente de otro en la Vega del Valcárcel. También es curioso señalar cómo los templarios influyen en la evolución de lo que podríamos denominar el rey de la mesa o botillo berciano, en aquel momento hecho sin pimentón, evidentemente. No cabe duda, por tanto, que los herradores y albéitares de las órdenes religioso-militares contribuyen a la ciencia veterinaria durante la Edad Media
y sobre todo en el flujo y reflujo de conocimientos hacia Europa y hacia el sur de nuestra península, de esas mezclas de conocimientos veterinarios, tanto procedentes de la zona musulmana como de los reinos cristianos. Debido a la importancia, como decía antes, del caballo en las funciones militares y de protección de peregrinos, amén de otras funciones, la diferencia quizá entre los albéitares al servicio de la nobleza y de los reyes y de los ejércitos reales era que los albéitares, que estaban establecidos en las órdenes religiosas, no atendían perros, no atendían caza, cosa que sí hacían, evidentemente, los albéitares que estaban al servicio de la nobleza o del rey. Porque, evidentemente, la caza era una de las actividades, tanto con perros como con cetrería, era una de las actividades que practicaban los reyes y los nobles. Pero, sin embargo, nuestros albéitares de las órdenes religiosas lo tenían prohibido porque no podían tener diversiones como tales al pertenecer a una orden religiosa. También tengo que decir que, concretamente en Galicia, nuestro colega Diego Conde relata cómo existen algunos albéitares judíos en el Camino de Santiago. Él relata 3 concretamente, en Orense, en la provincia de Orense, por ejemplo, que son judíos y están al servicio del público en general. Pero quizá de las cosas más interesantes o más importantes del Camino de Santiago es el aspecto terapéutico que el propio Camino de Santiago desarrolla con respecto a la salud animal y a la salud humana. Es cierto que la botánica ya era conocida como una gran fuente de remedios para muchas enfermedades. Era conocido el libro de Dioscórides, de materia médica, donde se describen ya en el siglo I muchas de estas actividades, pero el propio Camino de Santiago tiene una cierta idiosincrasia en cuanto al desarrollo de terapias procedentes del mundo vegetal. Por ejemplo, tenemos una planta, que es el senecio, que también lleva, como la vieira, en su nombre científico, el homenaje al Camino de Santiago. Es la Senecio jacobea o hierba de Santiago. Esta hierba, que crece al lado de los caminos, fue muy utilizada durante mucho tiempo. Hoy día está prohibido su utilización por el contenido en alcaloides que lleva, pero evidentemente fue muy utilizada para la sanidad tanto de animales como de personas en el propio Camino de Santiago. También los propios peregrinos, por supuesto, difundían numerosas terapias de tipo botánico hacia sus propios destinos. Por ejemplo, había algunos medios curativos a través del camino, como es el que relata de un salmantino que difundió por esta ruta jacobea la curación del cólico de grandes animales a base de la administración de agua de anís mezclada con agua de cocimiento de cáscaras de pepino. Realmente es una de las prácticas más interesantes dentro de la ciencia veterinaria de la difusión de terapias específicas para animales a través de este Camino de Santiago. 2 plantas famosas, por ejemplo, también fueron la árnica y la genciana. La primera utilizada en infusión al 10% para el tratamiento de la neumonía del ganado. Receta procedente de Alemania que se extendió por todo el norte peninsular a través de los peregrinos a Santiago. Al igual que ocurrió con el tratamiento de la congestión cerebral en ganado vacuno con el polvo de árnica desarrollada en Francia y también introducida en España a través del Camino de Santiago. Por supuesto, hay también evidencias de métodos terapéuticos que exportamos a través del Camino de Santiago hacia el exterior, como fue, por ejemplo, la utilización del tojo en el tratamiento de la ictericia o las hojas de avellano
las hojas de avellano, muy utilizada en los criadores de caballos españoles, en la zona norte, donde se instaura el Camino de Santiago, y es transmitida hacia Europa en el tratamiento de heridas, afecciones de la piel, en forma de cocimiento de hojas de avellano. De Castilla, concretamente, hacia otras tierras a través de las rutas jacobeas, se difunde una forma muy original del tratamiento de algunas afecciones de las vías respiratorias de los equios, como es, por ejemplo, el inhalar el humo procedente del quemar pajas de ajo, enriquecidas con un poco de azúcar, y hacer al caballo inhalar estos humos de la combustión. Otras plantas específicas para el tratamiento de afecciones también respiratorias, tanto de humanos como de animales, son las flores de violeta, el hisopo, el tusílago, el culandrillo y el malvavisco. Están perfectamente documentadas en el desarrollo de estas y la difusión de estas prácticas para el tratamiento de afecciones respiratorias. Es prácticamente imposible relatar todos los conocimientos relativos a la etnoterapia, como así se puede, que circulaba por las rutas jacobeas, basada en la botánica y especialmente en la medicina humana, mucho más desarrollada que la propia de... El saúco, por ejemplo, también en infusiones para tratar las opacidades de corna del ganado. La sabina en polvo en forma de ungüento con la lanolina fue muy empleada en el tratamiento de las verrugas, o los granos de tártago mezclados y machacados con agua y algo de harina para el tratamiento de las indigestiones en el porcino, en el ganado porcino. Muchas de estas prácticas, que podemos llamar populares, han perdurado hasta nuestros días, no solo en la medicina humana. En el caso de los animales, el conjunto de saberes y prácticas relacionadas con la salud y la manipulación de animales para incrementar su utilidad y producciones se conoce con el nombre de etnoveterinaria. En casi todas las culturas se recogen con más o menos intensidad este tipo de conocimientos populares. Precisamente en el entorno del Camino de Santiago y especialmente en Galicia, florecieron estos conocimientos con inusitada intensidad, tal como ha estudiado Vázquez Varela. En Galicia, las prácticas curativas en animales han estado ligadas profundamente a la tradición local e influenciadas por la idiosincrasia de sus pobladores y actualmente perdiéndose debido a la transformación agropecuaria de la Galicia moderna. El gran auge de las peregrinaciones de los 4 primeros siglos, desde el descubrimiento del sepulcro del apóstol, le siguen otros 2 siglos, el XIV y el XV, en que las peregrinaciones disminuyen considerablemente debido a la peste negra, peste bubónica o muerte negra, que produjo la muerte de la tercera parte de la población europea, especialmente virulenta entre los años 1346 y 1361. Aparte del cisma de Occidente, que se declara también en el 1378, y la recesión económica consiguiente. El siglo XVI, con la aparición del movimiento protestante, supone también un duro golpe para la peregrinación a Santiago. Y, aunque España ya era una nación, su atención se centra mucho más hacia América que hacia Europa, donde teníamos, evidentemente, a los financiadores de nuestras campañas y nuestras guerras y nuestro descubrimiento de América. Durante los siglos siguientes existe una cierta preocupación debido a los frutos, a una cierta recuperación de este camino, debido al Renacimiento en general. Ustedes saben que en el Renacimiento, bueno, en el tema de las artes miramos hacia atrás, hacia los griegos y los romanos, pero en las ciencias médicas, evidentemente, se empiezan a plantar las bases de la anatomía y de la fisiología para el desarrollo de estas ciencias modernas. Pero, precisamente en este siglo, en el siglo XVI, concretamente en el año 1589, ante el temor de los ataques corsarios de los ingleses mandados por Drake, el arzobispo de Santiago de Compostela, Juan de San Clemente, esconde las reliquias del apóstol, permaneciendo escondidas nada menos que 300 años,
lo que supuso también un duro golpe a las peregrinaciones, ya que estaban tan bien escondidas que no aparecieron hasta 1879, cuando el arzobispo Payárrico las encuentra, momento en que comienza una lenta recuperación de las rutas jacobeas que tiene su mayor auge y explosión en las últimas fases del siglo XIX y el comienzo de este siglo XXI. Nuestra intervención en la salud pública también está reflejada en el Camino de Santiago. Concretamente, el libro quinto, en su capítulo sexto del Codex Calistinus, uno de los más famosos códices que se custodian en la Catedral de Santiago, recientemente o hace unos 2 años aproximadamente, robado por el electricista de la Catedral, como ustedes saben, y aparecido posteriormente en su cochera, es considerado como la primera guía del peregrino que escribe o manda escribir el Papa Calixto II. Habla, por ejemplo, de los buenos y malos ríos que se hallan en el Camino de Santiago. Así, cuando describe el río Salado, afluente del río Agra, en Navarra, a su paso por un lugar llamado Lorca, en su parte oriental dice textualmente: «Allí guárdate de beber ni tú ni tu caballo, pues el río es mortífero. En nuestro viaje», relata Calixto II, «a Santiago, encontramos a 2 navarros sentados a su orilla que estaban afilando las navajas con las que solían desollar las caballerías de los peregrinos, que bebían en aquella agua y morían. Y a nuestras preguntas contestaron mintiendo que era buena para beber, por lo cual abrevamos en ella a nuestros caballos y enseguida murieron 2 de ellos, que inmediatamente aquellos desollaron». Lo mismo advierte para otros cauces en las villas de los Arcos y Torres de la provincia de Navarra. Los ríos entre Estella y Logroño, hay también muchos ríos malsanos, calificados sobre todo para no potables, para beber tanto humanos como bestias. Y los peces que contienen estos ríos tampoco es conveniente comerlos. Por supuesto, me van a permitir que describe también los ríos buenos, fundamentalmente en nuestra provincia de León. El Pisuerga, el Carrión, el Cea, que pasa por Sahagún, el Esla, el Porma, que pasa por un gran puente que hay entre Mansilla y León, dice así, el Torío, que corre también por León al pie del Castro de los Judíos, el Bernesga, que pasa junto a la ciudad, el Sil, el Cúa, el Burbia, el Valcárcel, etcétera, etcétera. Los nombra como ríos buenos. También se contiene advertencias concretas sobre la seguridad alimentaria. Si alguna vez comes en España, dice el Codex Calistino, y en Galicia, el pescado que vulgarmente se llama barbo, o el que los de Poitou llaman alosa y los italianos clipia, o anguilas o tencas, seguro que enfermas o mueres inmediatamente. Y si por casualidad tuvo alguien que los comió y no enfermó, es porque o fue más sano que los otros o permaneció más tiempo en aquella tierra. Todos los pescados y carnes de vaca y cerdo en toda España, sentencia el Codex Calistinos, producen enfermedades a los extranjeros. También describe algunas prácticas de higiene, como es la que ocurre en Lavacolla, precisamente denominada así, porque había una costumbre. Lavacolla se encuentra muy cerca de Santiago, prácticamente a 2 millas, y donde se practicaban rituales de purificación higiénica, literalmente dicho. Dice así: el Miño, que pasa por Puerto Marín, un río que está a 2 millas de Santiago, en el sitio de mucho arbolado que se llama Lavacolla porque en él la gente francesa que peregrina a Santiago suele lavarse, por amor al apóstol, no solamente sus vergüenzas, sino también despojándose de sus vestidos, la suciedad de todo el cuerpo. Es evidente que la capacidad de los hospitales del Camino de Santiago generalmente era muy modesta,
salvo unos pocos de mayor tamaño, como era el Hospital Real de Santiago, el Hospital del Rey en Burgos o el Hospital de Peregrinos de Orreaga en Roncesvalles. No se puede asimilar a estos hospitales un destino estrictamente de asistencia sanitaria, eran más bien lugares de acogida donde se proporcionaba albergue y alimento a los peregrinos. Es curioso mencionar también, a propósito de la salud pública, la función que ejercía el Botafumeiro y el horno de los harapos de la Catedral de Santiago. Dadas sus grandes dimensiones, de este Botafumeiro permitía mitigar los malos olores que se acumulaban en el interior de la catedral. Tengamos en cuenta que en la Basílica Compostelana se permitía en la Edad Media dormir en el interior a los peregrinos. Asimismo, en la llamada Puerta del Paraíso, por donde accedían los peregrinos, se encontraba la Font Mirabilis, que es esta, hoy día en el claustro, donde también se tenía que practicar una cierta higiene antes de entrar en el claustro de la catedral. Y esta era el horno de los harapos, donde se quemaba las ropas que uno llevaba al pie de una cruz griega que estaba cerca de la Font Mirabilis. Hoy día se encuentra en la techumbre de la catedral debido a un incendio que hubo en el siglo XVII y que hubo que trasladarla a la techumbre de la catedral. Como dice Miguel Cordero del Campillo, las rutas jacobeas eran un factor de riesgo epidémico para la difusión de enfermedades infecciosas y parasitarias, especialmente en épocas de alto flujo de romeros, unida a la promiscuidad, deficiencias de higiene personal y de los alojamientos, las descuidadas estructuras sanitarias de las ciudades amuralladas y de los mercados de alimentos. Desde Centro Europa nos vienen algunas costumbres relativas al establecimiento de normas de sanidad para la salud pública. Por ejemplo, en esta época se comienza ya a separar la venta del pescado de la carne. Esto fue una práctica que nos vino por el Camino de Santiago también, procedente de Centro Europa. O también la categorización de las carnes. Había carnes que se denominaban sospechosas, o bien del pescado cuando no era fresco, tenía que venderse como alimento de inferior calidad, por lo que solo podía venderse a los extranjeros. En cuanto a los métodos profilácticos de las enfermedades animales infectocontagiosas, ya son conocidas en esta época, por supuesto, los conocimientos básicos que ya traíamos desde la antigüedad, que consisten fundamentalmente en separar prontamente los animales sanos de los enfermos, identificarlos y tratarlos, y si no era eficaz el tratamiento, proceder a su sacrificio. Una cuestión interesante que ocurre en el Camino de Santiago referente a nuestra profesión y referente a la profesión médica es la gran polémica que surge en quién ha descrito por primera vez la circulación de la sangre, o si era nuestro albéitar Francisco de la Reina o fue en realidad Miguel Servet. Es una de las grandes polémicas y podemos situarla en el Camino de Santiago por motivo de nacimiento de nuestros protagonistas. Miguel Servet está perfectamente demostrado que nace en Villanueva de Sigena. Nuestro albéitar Francisco de la Reina, padre de la albaitería española de la Edad Moderna, se le atribuye un origen zamorano, pero no está suficientemente claro. Es el autor, como saben, del famoso libro de albaitería, donde escribe sus ideas de la circulación de la sangre. Según los estudios que realizó el profesor Miguel Abad, la única referencia que tenemos fehaciente del lugar de nacimiento de Francisco de la Reina es la que aporta La Puerta y Chequet, 2 siglos después de su muerte, donde refiere que era originario de una de las Villanuevas de Aragón, al igual que Miguel Servet, Villanueva de Sigena. Me consta que don Miguel Abad trató de confirmar este origen común, pero los archivos de la parroquia del monasterio de Sigena fueron destruidos durante la Guerra Civil y no pudo comprobarlo. En todo caso, no es extraño pensar que entre ambos tuvieran alguna relación o al menos se conocieran y compartieran este conocimiento de la circulación de la sangre, todo ello 2 siglos antes
del reconocimiento de la circulación de la sangre por Harvey. Como señala Sancegaña, la polémica de la primigenia en la descripción de la circulación de la sangre la resuelve el ensayista y polígrafo español Benito Jerónimo Feijóo y Montenegro en el año 1676, quien dedica una de las cartas eruditas y dice textualmente que la primigenia de la descripción de la circulación de la sangre pertenece a nuestro Alberto. La necesidad de una formación más completa para los veterinarios, que solamente la ligada al herrado y a las enfermedades equinas, nace en el siglo XVII con la aparición de las grandes epidemias de peste bovina, que desde 1609 se extienden por toda la Europa central. La necesidad de veterinarios, por lo tanto, es evidente, con la que durante el reinado de Luis XV en Francia se funda la primera escuela de formación reglada de veterinarios en Lyon y posteriormente 3 años después, en el 1765 la de Alfort. En estas escuelas se van formando algunos alumnos extranjeros, como ocurrió con Malats y con nuestro albéitar Hipólito Estévez, que evidentemente luego fundan la Facultad de Veterinaria de Madrid, denominada Real Colegio Escuela Nacional de Veterinaria. La primera escuela subalterna, que se funda en el Camino de Santiago, en el Camino francés me refiero, es la de Zaragoza, en el 1847, en virtud de un gran número de vocaciones, dice así la Real Orden, que había en la Corona de Aragón, su abundante censo ganadero, su avanzada agricultura, la favorable situación geográfica en el eje del río Ebro. Posteriormente se crea ya en 1852 la Subalterna de León, siendo, por tanto, la Subalterna de León la cuarta y última escuela veterinaria de las denominadas tradicionales, según Real Orden de la creación de esta Facultad de Veterinaria, exclusivamente por razones geográficas, sin aludir en ningún momento a su tradición ganadera, histórica, mercantil, etc. La Facultad de Veterinaria de León, en la que nos encontramos en este momento, podemos decir que es la más peregrina de todas las facultades de veterinaria, debido a los numerosos problemas de asentamiento que tuvo y que nos relató ayer magníficamente nuestro colega Francisco Rojo. La tercera facultad de veterinaria, que se ubica en el Camino francés, es la propia de la ciudad de Santiago de Compostela, cuyo funcionamiento fue muy corto, relativamente corto, fundada por iniciativa y empeño del importante político y jurista gallego don Eugenio Montero Ríos. En la actualidad, como nos dijeron también ayer, el edificio construido específicamente para esta escuela es la sede actual del Parlamento de la Autonomía Gallega. La última facultad de veterinaria que se instaura en el Camino francés es también de la Universidad de Santiago, pero en este caso en el campus de Lugo. Al contrario de lo que ocurrió en Santiago, esta vez con un gran apoyo institucional y numerosos alumnos. La Diputación Provincial de Lugo se hizo cargo de la construcción de su moderno edificio, que fue inaugurado en mayo de 1991, en una parcela de algo más de 51 hectáreas. Y recientemente ha sido inaugurado, anexo al Hospital Veterinario de Lugo, un centro de biomedicina veterinaria con una inversión inicial de casi 5 millones de euros. Hemos sido testigos, ya voy terminando, de cómo en estas últimas décadas se ha producido un auge especialmente internacional del Camino de Santiago y en general de todas las rutas jacobeas. El reto es doble. Por un lado, la oportunidad turística y de recursos que esto supone, y por otro, evitar su masificación y que esta masificación deteriore el recogimiento y espiritualidad que la caracteriza. Por lo tanto, el futuro del Camino de Santiago está ligado a hacerlo sostenible y cada día más acogedor y atractivo. Es cierto que la Junta de Galicia debe liderar muchas de las iniciativas que hay que poner en marcha en este camino y en general en todas las rutas jacobeas, especialmente en el Camino francés, nombrado como Patrimonio de la Humanidad.
Sin embargo, el resto de las autonomías españolas y el Gobierno de España, así como las entidades profesionales y económicas en las que hay que destacar las relativas a las ciencias de la salud, deben convertirse también en cabezas tractoras de este insigne proyecto como es el futuro del Camino de Santiago. Se están llevando numerosas iniciativas en este momento en todas las rutas, especialmente en la recuperación de algunas rutas que se habían perdido con el paso del tiempo, algunas rutas jacobeas, especialmente en el tema de infraestructuras. En el presente año, por ejemplo, se ha concentrado la actuación sobre el camino primitivo y también sobre el camino de Santander, el que viene por la costa desde Irún, que enlazan posteriormente hacia Mellide. El camino también, el camino de la ruta de la Plata, se quiere hacer específico para el camino a caballo y que viene desde Sevilla, Badajoz, Córdoba, a enlazar por esta ruta hacia el camino francés en Astorga. Y también otro de los caminos que hay mucho interés, sobre todo declararlo como ruta jacobea especialmente destinada como gran recorrido a caballo, es el que se hacía desde Valencia, lo que llamamos el Camino de Levante, ruta que fue recuperada en el año 1993 y también de las que partían de Alicante o también denominada el Camino de la Lara, que incluso aprovechan algunas calzadas romanas para dirigirse hacia Toro y Zamora y posteriormente enlazar con el camino francés. En la actualidad, el Camino de Santiago ha adquirido una nueva faceta, que podemos clasificar como una variante de turismo con alicientes culturales, históricos y gastronómicos, visitando, eso sí, lugares desconocidos, teniendo en cuenta un gran contacto con la naturaleza y medio ambiente de indudable variedad y belleza. No obstante, tenemos que reconocer que la motivación religiosa que puso en marcha el Camino de Santiago no es exactamente hacia lo que ha evolucionado en nuestros días: deseo de conocimiento, interés cultural, búsqueda de raíces históricas y disfrute de la naturaleza. Tampoco es justo afirmar que una masa de turistas ha encontrado un nuevo y barato destino para sus vacaciones. Es evidente que todo evoluciona, pero el Camino de Santiago, en definitiva y afortunadamente, nunca ha sido una mera vía física de tráfico a Compostela, sino también un medio de comunicación hacia el interior personal y una vía de difusión cultural y científica a nivel internacional. Este aspecto de intercambio cultural y confluencia de encuentros ha forjado su importancia de ser una de las peregrinaciones más importantes del mundo. Tal como les he querido transmitir sucintamente, y como no podía ser menos, nuestra profesión ha estado siempre presente en el Camino de Santiago, en las funciones que la veterinaria tiene encomendadas sobre la zootecnia, la medicina animal y la salud pública. La ciencia veterinaria es hoy mucho más que una medicina animal, donde debe dar respuesta específicamente en el Camino de Santiago para aquellos casos en que el peregrino viene a caballo o acompañado de animales de compañía, a quienes debe asesorar en su preparación para el camino, atender las emergencias que surjan durante el mismo, etc. En este sentido, puede ser muy interesante elaborar y ofrecer un catálogo de clínicas, centros, hospitales veterinarios disponibles durante todo el recorrido. Por cierto, uno de los problemas de relativa frecuencia detectado en el Camino de Santiago es el que podemos llamar la adopción temporal de perros por parte del peregrino que solo se encuentra en su camino y que después de esa adopción temporal dan lugar finalmente al desagradable abandono de los animales correspondientes. Pero tal como hemos resaltado anteriormente, las funciones del veterinario van más allá de las relacionadas estrictamente con la medicina animal, y aunque estas labores sean menos visualizadas, no son menos importantes. Me refiero a la labor que desempeña en la lucha contra las zoonosis, control de la seguridad e inocuidad alimentaria, protección del medio ambiente y de la conservación de la diversidad biológica. Por supuesto, la inspección sanitaria de albergues, puntos de acogida,
restaurantes, mesones, fondas, ultramarinos, tiendas de alimentación, bares, etc., intervienen los veterinarios de salud pública, concienciando también a los responsables de estos servicios de la importancia de las medidas de higiene y prevención de riesgos sanitarios. En concreto, en la inocuidad alimentaria y la vigilancia de las enfermedades transmitidas por los alimentos, la cadena preventiva requiere, tal como señala la FAO, un enfoque global, el enfoque llamado la cadena alimentaria, o más vulgarmente de la granja a la mesa. Es fácil pensar que nuestra profesión tendrá un papel destacado en el futuro del Camino de Santiago, donde los peregrinos, a través de una aventura física y espiritual y tras una búsqueda interior, se encuentran cara a cara consigo mismos, para aprovechar esa segunda oportunidad de vida que brinda la regeneración conseguida tras alcanzar la meta del sepulcro del apóstol. Quiero terminar con un emocionado recuerdo a la peregrina estadounidense de origen chino, Denise Pica Tim, de 41 años de edad, que desapareció en el Camino francés el 5 de abril de 2015 en las cercanías de Astorga, cuyo cadáver apareció en la finca de su asesino entre Castrillo de los Polvazares y Santa Catalina, 5 meses después de la desaparición. Denise había dejado recientemente su trabajo en la sede corporativa de una famosa empresa de la ciudad de Phoenix, en Arizona, donde residía con su familia, empresa dedicada al cuidado y alimentación de animales de compañía, así como al apoyo de programas para salvar vidas de animales y mascotas sin hogar. Concienciar a sus propietarios acerca del bienestar animal y promover relaciones saludables entre las personas y los animales de compañía. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta. Muchas gracias. Profesor Tejerina, enhorabuena por esta magistral conferencia que de alguna forma integra religión, supersticiones, sanidad, higiene, medicina humana, medicina animal y turismo también, ¿por qué no? Y sobre todo porque es una exaltación de las ciencias veterinarias en el sentido en el que hoy concretamente lo entendemos. Como acaba de decir el profesor Tejerina, si alguien quiere hacer algún comentario relacionado con su conferencia, ahora es el momento suyo. Bueno, viniendo de Galicia, no tengo más que felicitar la exposición, al profesor Tejerina, felicitar a la organización por elegir este
Sí. que continúe en esa línea. Muy bien, lo agradezco mucho. El profesor Cordero del Campillo, cuando describe las enfermedades del camino, realmente hace más referencia a las enfermedades humanas, porque realmente hay muy poca bibliografía y muy pocos datos históricos sobre las enfermedades de los animales. Realmente me ha costado mucho encontrar algunas referencias que he podido relatar aquí. Es evidente, lógicamente, las enfermedades humanas eran mucho más importantes que las veterinarias. Y además todavía no estaba tan resaltado esa conexión que existe, ese sentimiento de conexión entre enfermedades animales y enfermedades humanas. No existía todavía, aunque empezaba a desarrollarse, todavía no existía el efecto tan importante que tiene hoy día. Muchas gracias, de todas maneras, por su objeción. ¿Alguna intervención más? Pues enhorabuena de nuevo. Muchas gracias. Muchas gracias.